¿Cómo establecer límites sin culpa? Esa es la pregunta que nos hacemos en el episodio de hoy. Me da muchísimo gusto saludarlos un domingo más aquí en este espacio. Para los que no me conocen aún, soy Cintia Luna y soy neuropsicóloga. En este espacio tú vas a encontrar neurociencia y psicología que se basan en la premisa de que no importa en dónde hayas estado, en dónde estés ahorita o en dónde vayas a estar, el lugar correcto siempre ha estado dentro de ti. Para contestar la pregunta que nos vamos a hacer en el episodio de hoy, invité a la psicóloga Catalina Flaño. Ella tiene su especialidad en las relaciones interpersonales. Nos habla sobre la definición de lo que es un límite, de por qué se nos hace tan difícil también culturalmente y con normas familiares el poder establecer límites y qué se hace una vez que estableces el límite y que aprendes a decir que no y sientes culpa. Espero que disfruten de esta conversación tanto como yo lo hice y abajo en la descripción de este episodio van a ustedes encontrar los recursos para poder encontrar a Catalina si es que están interesados en trabajar con ella o seguir absorbiendo de su conocimiento. ¿Cómo estás, Catalina? Súper, Cintia. Muy encantada de estar acá contigo conversando de estos interesantes temas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estoy súper contenta. Realmente el primer encuentro que tuve contigo fue a través de Instagram. Y yo decía, qué bárbaro, qué claro explica esta mujer. Con ella no hay pierde. Entonces me puse en contacto contigo porque este es un tema que me encantaría platicar contigo y es sobre los límites sin culpa. Obviamente eso fue un clickbait porque creo que al final de cuentas las emociones se van a sentir. Entonces no hay tal cosa. Yo creo que con la práctica uno sí llega al límite sin culpa. Pero que es un tema que me encantaría platicar contigo para poco a poquito establecer como un marco de qué es un límite, por qué no los detectamos, cómo va pasando eso de, ok, ya dije que no, pero ahora siento la culpa y hasta me quiero regresar, ¿no? Y cómo ir manejando poco a poquito el establecimiento de, a lo mejor y el cambio de la estructura, cuando una persona a lo mejor y cambia un sí o un no, se cambia también la dinámica y cambia también la estructura. Sin duda. Entonces, cómo se pueden ir manejando las estructuras que van cambiando, las culpas, las ansiedades, y que es un tema que me encantaría platicar contigo. Buenísimo. Cuéntame, pregúntame, lanza. Tú pregúntame. Hay un mexicano, Pedro Infante, súper famoso de la edad de mi abuelita, y él tenía varios chistes, era famoso en la tele, y decía, pregúntame. Entonces ahorita me recordaste a él, pero... Me suena. Empecemos muy sencillo. ¿Qué es un límite? Ya. Me encanta esta pregunta porque este fue como, de hecho, el video que yo creo que tú mencionas y que llegó a ti, este video sobre cómo se pone realmente bien un límite, porque muchas veces lo confundimos con un pedido. Pensamos que decirle a alguien como deja de hacer eso, ya sea siendo papá a un hijo o yo a una pareja o yo en el trabajo, detente, es poner un límite, decirle hasta aquí, pero en realidad eso es hacer un pedido. Le estamos pidiendo a otra persona que cambie una conducta para adecuarse a nosotros. Y eso normalmente no funciona tanto, sobre todo porque deja el poder de cambio en la otra persona, que es lo más crítico. El límite, diferentemente, es cuando yo digo, la forma más simple de definirlo es una acción que yo hago para setear una barrera o un límite, digamos, hasta donde yo tolero algo, y depende de mí, de mi poder, no requiere que la otra persona cambie su conducta necesariamente. Entonces, es algo que yo hago, anuncio que yo voy a hacer, que no requiere que la otra persona haga algo diferente. Esa es la definición más simple. El límite no es un pedido, o sea, de por favor no hagas esto porque me lastimas, sino es, pues si me lastima yo decido si interactúo o no. Sí, que así, si lo formulas en un ejemplo concreto, es como yo anuncio qué es lo que voy a hacer. Por ejemplo, en una discusión de pareja, que es uno de los ejemplos más típicos. Si me gritas, o si me sigues gritando, en el próximo minuto, o me gritas de nuevo, yo voy a irme de la habitación por 10 minutos hasta que nos calmemos y recién ahí voy a volver a conversar. Si, por ejemplo, también soy un padre y veo que mi hijo está, no sé, saltando arriba del sofá, el pedido sería decirle, deja de saltar, probablemente no lo va a hacer. El límite sería, si sigues saltando en el sofá, yo voy a ir y te voy a
bajar del sofá. Eso es un límite. Yo voy a hacer esto. El poder queda puesto en mí. Ok, me fascina esa definición porque creo que muchas veces se confunde y es más que nada algo que tú haces, una acción tuya. Una acción tuya ante cualquier situación. ¿Cómo podemos identificar cuando a lo mejor es momento de empezar a tomar acción? Esta acción de, ok, tengo que tomar la acción yo y ir a hacer algo. ¿Cuándo lo identificamos? Yo lo veo como más bien un continuo y de repente yo trabajo harto con parejas, soy psicóloga y trabajo harto con parejas y veo que de repente como que hay veces que llega a este punto donde es como que hay que hacer un límite que es mucho más radical porque no se han puesto microlímites o no se han hecho micropedidos o no se tiene una comunicación tan buena antes. Entonces, uno lo empieza a notar, digamos, en el desgaste emocional, en que quizás ya no estás con los sentimientos tan positivos, quizás tienes un relato mental más negativo, o se empieza a sentir en el cuerpo, te enfermas más. Entonces, esos signos que uno va teniendo antes, si uno no toma acción, llegan a este punto como más de quiebre donde uno dice, tengo que poner un límite más severo. Entonces, para responder tu pregunta en simple, ¿cuándo sentimos la señal? Ahí es cuando tenemos que decir algo, digamos, o sea, esto es algo recurrente, es algo que me está afectando, es algo que ya noto que tiene un cambio en mí, que me está haciendo mal. Ahí es un buen momento para empezar a actuar, decir lo que me pasa, poner un límite quizás un poquito más amable, un límite más pequeño, porque si uno empieza a ignorar esas señales, ya llegamos a límites más grandes. No sé, por ejemplo, un límite temprano podría ser esta forma de discutir en pareja, como decir, ya yo si me gritas me voy a ir y voy a volver después, y si yo no pongo ese límite, se desgasta la relación, hasta que llega un punto donde mi límite es terminar la relación. ¿Me explico? Como que puede ser, la demora lo hace mucho más radical. La acción que tienes que tomar va a ser mucho más radical. O puede que tú quieras hacer una acción mucho más radical, por el desgaste que implica. Y ahí mencionaste algo de que cuando uno lo siente en el cuerpo, pero realmente es muy común el ver una desconexión del cuerpo, de que ya ni siquiera tenemos tanto contacto con qué nos molesta. Y creo que es muy difícil percatarnos cuando estás en un entorno muy, muy dinámico. ¿Cómo se podría notar de alguna otra forma que no fuera el cuerpo? Porque muchas veces he visto gente que a lo mejor dice, ¿dónde lo sientes en el cuerpo? Y las personas, ¿cómo que en el cuerpo? Sí. Bueno, hablar de emociones yo lo asocio mucho a hablar del cuerpo, porque las emociones están en el cuerpo, pero hay personas que les sirve más hablar de las emociones en sí como fuera del cuerpo. Cuando empiezas a sentir como ese desgano, por ejemplo, eso es una señal importante. Ahora, si eres una mujer y sientes desgano en un periodo del mes, digo, eso es normal, no hay que tomárselo tan en serio, digamos. Tenemos ciclos y es bueno conocer esos ciclos para saber cuándo algo está dentro de lo normal, esperable que me sienta desganada, versus cuando no es tan normal que me sienta desganada. Pero es en esa emoción como de, pucha, no tengo tantas ganas de ir a trabajar hoy día, si es sobre el trabajo. O ya cada vez me cuesta más levantarme. Quizá ya no voy con tanto entusiasmo a la oficina, me cuesta sonreír. Ya esos son signos importantes de que algo no está bien. Si es que te cuesta más entender, ya probablemente no estamos tan temprano en el continuo de cuándo de poner el límite. Estamos un poquito más avanzados cuando se empiezan a notar estos signos más evidentes. O en la relación de pareja, quizá donde más se nota enseguida es en que se empieza a reducir la intimidad, la sexualidad. Dejo de querer acercarme a mi pareja, dejo de quizás darle abrazos a mi pareja, dejo de darle besos a mi pareja, dejo de querer estar cerca. Esos signos también son una evidencia. ¿No? O sea, están juntos, pero no están juntos, ¿no? Entonces estoy yo haciendo una cosa y la otra persona está haciendo. Y esa cercanía se va perdiendo, ¿no? Yo creo que por
La falta de poder decir esto no me gusta, o muchas veces ni siquiera sabemos que no nos gusta hasta que, como tú dices, ¿no? Se empieza a notar este desgaste en la falta de ganas, en la falta de motivación, y ahí es cuando ya uno, pues sí es demandado a ponerse otra vez en contacto con adentro, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué pasa aquí? Ni siquiera sabía que me molestaba esto. A lo mejor y ayer estaba bien con esto y hoy ya no, ¿no? Y eso puede cambiar. Y eso, perdona, tiene mucho que ver con las expectativas. Donde yo pongo mis límites y las cosas que me molestan y no me molestan tienen mucho que ver con las expectativas. Tiene que ver con cómo espero yo que sean las cosas. Si yo espero que nuestra relación sea de esta forma, que seamos muy cariñosos, que compartamos las finanzas, que hagamos estas cosas, y eso no empieza a pasar, eso es una razón por la cual yo me empiezo a desgastar, y si no pongo mis deseos o siguiendo con el continuo mis límites sobre eso, ahí es cuando empieza a suceder ese desgaste. Pero está muy relacionado a la tolerancia y la expectativa. Pero hablando muy bien sobre eso de que no sabemos que nos molesta, o muchas veces se nos hace tan normal porque también a lo mejor y lo vemos expuesto dentro de las familias o dentro de la cultura misma, ¿no? De que un ejemplo perfecto sería en México, normalmente la mujer aguanta, la mujer tolera, la mujer se sacrifica. Hablo específicamente en mi país porque es una cultura en la que yo he estado envuelta. Y entonces es normal. Es normal. Yo sé que los tiempos han cambiado mucho, ¿no? Pero un ejemplo sería una persona cercana a mí, ya en la tercera edad, me comentaba de que era muy normal que a lo mejor y el esposo no llegara a dormir, ¿no? Entonces, cuando yo llegaba y le contaba algo, una cosa minúscula de que a mí me molestaba, ella me decía, ay, pero por menos te golpeaban, ¿no? Y yo, qué horror. O sea, qué horror que todavía pensamos que uno no puede hacer esta cosa tan pequeña. O sea, que esto ya es un lujo, ¿no? Porque gracias que no me maltratan, ¿no? Entonces, creo que si vamos a hablar de lo que conocemos que nos molesta o lo que no conocemos que nos molesta, creo que también tenemos que hacer contacto con cómo es que está normalizado también afuera, ¿no? Que el rol juega la cultura y la familia al establecimiento de decir no, ¿ya sabes? Porque a lo mejor solo te molesta, ¿no? A lo mejor solo a ti no te gusta, y sin embargo en todo tu entorno está muy normalizado, ¿no? Eso que nos molesta o que no nos molesta tiene origen dentro de nuestra cultura o de nuestra familia. O sea, totalmente sí. Pongámoslo de esta forma, nosotros venimos estamos insertos en una cultura, como dices tú, donde hay ciertas expectativas de roles, hay ciertas expectativas de lo que uno debe aguantar, lo que no debe aguantar, siendo hombre, siendo mujer o la persona que sea. Después pasa por el filtro de la familia, cuáles de esas creencias están arraigadas también en la familia, lo que te enseñaron tus papás, lo que viste más de lo que te dijeron, lo que viste tú que hacían tus padres, y finalmente el filtro de lo que tú tomas para ti. Pasa por esos tres filtros, pero sin duda viene desde esa influencia cultural, social, familiar. Y cuando estamos creciendo, al final nosotros somos regulados por nuestros padres. Ellos son los que ponen los límites por nosotros, son los que determinan qué es lo que es aceptable, lo que no es aceptable, y vamos absorbiendo eso. Por eso sí o sí tiene una influencia familiar gigante. Luego también lo que uno ve de cómo se relacionaron sus papás, cómo es ser pareja, cómo uno se debe comportar en el trabajo, uno lo lleva y lo trae a la vida, digamos. Porque al final eso se refleja sobre todo en los vínculos, en las relaciones con otras personas, que son las que de alguna forma traen la cultura a lo concreto, y lo llevan a la práctica. Entonces, si yo vi que mis papás tenían esta forma de ser donde mi papá mandaba y tenía todo el poder y mi mamá no tenía ningún poder, es mucho más probable que mi expectativa, como dijiste tú, de esa señora sea, bueno, tengo que aguantar porque si no me van a golpear. Ahí también hay una dinámica de poder, que es real. Ahora el tema, que es que, dado que han pasado hartas cosas históricas en poco tiempo, como por ejemplo la independencia económica de la mujer, que está cada vez más en potencia
que obviamente cambia la dinámica de poder de la relación, el movimiento feminista, el nuevo movimiento masculino. O sea, todas estas olas de cambios sociales influyen en que ya nosotros hoy día no tenemos las mismas condiciones que tenían esas personas. No necesitamos soportar las cosas que soportaban, por ejemplo, esa señora en una dinámica de poder desigual, porque ya tenemos más poder, podemos tomar decisiones más iguales. Y por eso hoy día lo que vemos que va en ascenso muchas veces son los divorcios. Muchas mujeres, pasados los 50 años, mujeres que quizás antes en su juventud sí fueron más sumisas, ahora se están divorciando porque dicen, bueno, ya no tolero esto, ya no quiero esta relación. Y el hombre sigue acostumbrado a tener el poder y no quiere cambiar y es terco. Estoy hablando de estereotipos, ya no. Obviamente esto tiene la flexibilidad única de cada caso, pero en el estereotipo el hombre quiere seguir teniendo el poder, la mujer tiene más poder y dice, bueno, si no me quieres ceder poder, yo me voy a ir de la relación. Y ahí me recuerda un poco a lo que dijiste al principio de la entrevista, de cómo estas micro pedidos o micro acciones que uno toma, ¿no? Si no se toman, como tú dices, se puede evaluar como en estos casos del estereotipo de que a los 50 años dices me voy de la relación porque ya fuiste tantos años a lo mejor y no vista y no tomada en cuenta o tratada de la misma forma y dices no estoy dispuesto a tolerarla, ¿no? ¿Crees que sea una cuestión de que no sabemos, o sea, dentro de, por ejemplo, en este caso de esta mujer del estereotipo del que estamos hablando, imaginaria, de los 50 años, ¿crees que hubiera podido ser diferente si ella hubiera tomado microacciones en el sentido de fue su incapacidad de saber que esas microacciones eran momento de tomarse? Yo creo que tiene que ver, sí, creo que sí. O sea, también creo que hay casos donde efectivamente la pareja no está dispuesta a hacer cambio y quiere sostener la dinámica de poder y definitivamente en esos casos, yo incluso os digo así como, o sea, no hay vuelta, sepárense. Pero en la gran mayoría de los casos, donde hay cariño, donde hay amor, donde hay una familia, muchas veces tiene que ver uno con el de repente no tener las herramientas para poner esos límites a tiempo o haberlos hecho como pedidos o que de alguna forma es la diferencia entre que yo te diga oye me molesta que hagas esto y bueno a ti se te olvida y lo sigues haciendo y bueno empieza el relato, yo me empiezo a contar quizás no le importa, quizás es porque quiere seguir teniendo el poder y es un relato súper feminista en todo caso que muchas mujeres tenemos, yo misma me he dado cuenta como de repente en cosas pequeñas, que no digo que sea malo el relato feminista, lo que quiero decir es que a veces nos interpretamos cosas negativamente en la relación y empezamos a contarnos ese cuento. Entonces, y nos sentimos no escuchadas, invalidadas y el hombre simplemente no quiere pelear, digamos. Entonces, intentamos establecer esta comunicación, establecer este intercambio para poder comunicarnos y que según los datos, digamos, el 80% de las veces somos las mujeres las que ponemos los problemas sobre la mesa. Eso es una cifra increíble y los hombres evitan, en general, el doble o hasta 4 veces más que las mujeres hablar de estas cosas. Entonces es como una dinámica media diabólica donde es difícil buscar el balance realmente. Y en el minuto donde ya eso se vuelve como reiterativo, ya intenté decirte un par de veces, esto me molesta, necesito cambiar esto, necesito ponerle atención a esto, y él no me atendió, pasa esto del extremo, digamos. Quizás yo no le puse un límite antes de decirle, ¿sabes qué? Si no atendemos este tema, yo voy a necesitar una semana que tomarme, o voy a necesitar un tiempo, o no voy a querer tener relaciones contigo, o no sé, lo que sea un límite que esté dentro de los confines de la relación. Sin embargo, se permite que se potencie esta dinámica negativa y ahí ya quiero salir de la relación, totalmente, porque ya no creo en ti como pareja, ya no creo en que puedas escucharme. Esto es lo que hablábamos del extremo versus poder acomodar durante la relación y mientras más se desgaste es más difícil revertir el cambio. Y nunca lo había pensado así en el sentido de que cuando me voy, seas hombre o seas mujer, es porque ya no creo en ti que puedas proporcionar, ahorita lo dijiste perfecto,
el ya no creo en ti y también por eso me voy, de que puedas verme. Entonces, después de ese desgaste, nunca no lo había escuchado así, de ya no creo en ti, me parece sensacional. No es la única razón, obviamente, pero sí, es una de las razones importantes. Es una de las razones importantes y creo que ahorita también tocamos el tema de que las mujeres toleran y las mujeres aguantan y las mujeres... pero también existe la otra parte que, como tú dices, el 80% de las veces son las mujeres las que ponen los problemas en la mesa y al hombre sí se ve recurrentemente que hay un miedo al conflicto. No sé si es miedo o no sé si es... yo lo atribuí de esa forma, pero simplemente hay una... No sé si negación, simplemente hay una incapacidad. No, es como, sí, o sea, como no se tiene que resolver, no se tiene que hablar, o a lo mejor y ahí hay una diferencia de valores, ¿no? En el sentido de las mujeres necesitamos así la afirmación y todo. A lo mejor y por parte de los hombres no lo ven a lo mejor y tan problemático. Porque también durante mucho tiempo, así como a la mujer se le ha dado la posición de tú tienes que aguantar y tú tienes que tolerar y te tienes que sacrificar, al hombre también se le ha dado una responsabilidad enorme, en el sentido de, por ejemplo, en la familia. Siento que eso aún no se ha borrado, creo que se ha tomado mucho poder por parte de las mujeres y es un movimiento que es fascinante ver y, como tú dices, hay que tener pensamiento crítico para poder implementarlo, porque muchas veces te nubla la vista, como tú mencionaste. Sin embargo, creo que a los hombres también se les ha atribuido muchísimas responsabilidades que nunca se les han quitado. O sea, creo que sí toma también muchísimo coraje interno y un trabajo espiritual y un trabajo terapéutico, como también para que los hombres también, como tú digas, aprendan a decir lo que les molesta o aprendan a romper más con ese rol, porque algo que yo veo muy común, por ejemplo, es el rol del proveedor, ¿no? De que los hombres, cuando son padres de familia, y por favor corrígeme si estoy mal, nublada por la cultura cegada en la que vivo, pero veo mucho esta necesidad también por parte de la figura masculina de proveer, ¿no? De ser el proveedor de la casa, y tiene la estabilidad alimenticia, médica, de salud, todo lo tiene él cargando sobre su plato, ¿no? En el sentido, muchas veces depende de cómo la dinámica se haya llevado, pero este rol del proveedor es algo que yo sigo viendo muy marcado dentro de nuestra cultura. Y que creo que si las mujeres empiezan a agarrar más poder, los hombres igual podrían a lo mejor y decir, oye, aquí sí y aquí no. Ya sabes, cómo ir viendo que sí y que no y cómo se comparte esto, porque platicando yo con mi pareja, yo veo cómo él se esfuerza mucho de que, y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y nadie le tiene que decir, es solito él, y tengo que trabajar noches y tengo que trabajar en los días, y yo, oye, pero aquí somos dos. Y el entender eso para él, aquí somos dos, después de vivir en una casa en la que ha habido, siempre el hombre es el proveedor, son 11 hermanos y proveedores. Me parece, cuando yo le digo, es que aquí estamos los dos, él casi le hablé en chino, ¿no? O sea, yo me tengo que desgastar. Y hay veces que yo veo que sí es un desgaste. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿saben que les molesta? o son roles que se pueden discutir, así como hay muchísimo discurso de lo que le molesta a las mujeres, ¿no? Y que creo que está bien que haya ese discurso en la mesa. Por el otro lado, escucho muy poco discurso de lo que le molesta por parte de los hombres, ¿no? Como tú dices, 20%. Sí. El tema de la masculinidad es un tema muy grande, tiene muchas aristas, podríamos hablar mucho de eso y que poco se habla, digamos. Pero, o sea, los hombres están programados desde muy chiquititos por la cultura y por las familias para practicar el estoicismo, para no decir lo que les pasa, para no conectarse con lo que sienten, sino como que seguir avanzando, como dices tú.
Y eso es algo que los entrenamos desde niños para hacer. Es como les enseñamos a que eso es ser hombre. Aguantar, no mostrar, no llorar si algo te duele. Y por otro lado, tú dices, bueno, ellos deberían quizá acomodarse, ¿no? A este cambio, quizás ver por aquí sí, por aquí no. Pero también hay un espacio, podemos decirle, ok, que sean ellos los que cambien, ¿no? Que ellos se adapten y que ahora entiendan que tienen que hablar de lo que les pasa y que se relacionen con sus emociones y tengan lenguaje emocional. Y ese es una exigencia válida, digamos. Pero también no es la única forma, digamos. También podría haber otro formato en el que las mujeres podamos aprender a traducir un poco mejor por qué los hombres reaccionan así y que no necesariamente significa que nos quieran ignorar, que no nos quieran escuchar. Cuando yo intento ponerle un punto a un problema con mi pareja, tengo que pensar en dos cosas. Uno es que los hombres en general tienen un umbral de activación, quiere decir, cuando discutimos, yo me activo, me altero, se libera cortisol en mí como una respuesta de alerta corporal, como si la misma respuesta primitiva que si yo viera un león que está ahí, digamos, es la misma respuesta. No, el cuerpo no hace diferencia, es una sola. Y para el hombre esa activación es, si no me equivoco, hasta 5 veces más alta que para una mujer cuando empieza una discusión. Para el hombre es mucho más alterante discutir, se alteran más y se demoran mucho más tiempo en calmarse que la mujer. Por lo tanto, es un ejercicio más difícil. Y por eso, si te fijas, hay muchos hombres que dicen como, ya, pero dímelo con calma, ya, pero cálmate. Y siempre como que intentan mantener la calma porque es su forma de calmarse. Eso es lo primero que tengo que tener en cuenta. Y lo segundo es que la razón probablemente por la que no quiere pelear o no quiere hablar del tema es porque quiere mantener la paz, no quiere que haya un problema, no quiere que haya una razón que nos separe. Y es iluso, digamos, en el sentido en que si no hablamos del tema probablemente eso nos empieza a separar el tiempo. Sí, pero lo inmediato en la lógica masculina es como yo prefiero que no peleemos porque no es necesario y eso alteraría la paz y lo bueno de este momento. Y si yo leo ese no querer pelear de él desde ahí, me voy a acercar de una forma totalmente distinta que si yo digo, es porque quiere tener poder sobre mí, es porque me está ignorando, es porque no le importo, es porque me minimiza. ¿Me entiendes? Hay un espacio donde yo puedo traducir y él puede también explicarse un poco mejor y ahí es donde nos encontramos. Pero para eso tenemos que entendernos. Entendernos mutuamente. Y yo creo que así como ellos escuchan desde un lugar calmado, nosotros podemos a lo mejor, y sí, como tú dices, creo que el discurso de porque nos minimizan o porque no nos quieren validar o porque a lo mejor, y también es algo muy sonado que nubla nuestra vista a ver que normalmente es porque a lo mejor y sí no les molestan tantas cosas, de que a ellos no les molestan tantas cosas. Tienen más tolerancia, sí. Tienen más tolerancia. Otra de las razones, lo que mencionas de que desde chiquitos se les acostumbra a tú tienes que aguantar y órale a seguirle y a seguirle a seguirle. Y la tercera, obviamente, que es lo que mencionas, que somos biológicamente diferentes. Y es algo que creo que es muy importante enfatizar para poder entendernos, ¿no? Los dos roles son bastante diferentes y aquí tenemos un ejemplo de la activación del sistema nervioso, ¿no? Es 5 veces alta la de una mujer, entonces una mujer se puede alterar y ya a los 20 minutos ya la ves como, bueno, vamos a hacer la Sí, exacto. Y sin embargo, los hombres puede que sí, como tú dices, lo experimentan de una manera más intensa, que es lo que hace que a lo mejor y no es fácil ir al ring o vamos a discutir sobre esto. Y pues espérate, por darte un ejemplo, lo que pasa es que entonces los hombres se guardan las cosas, no ponen los límites tampoco, pero entonces viene la mujer y plantea un problema y ahí es cuando el hombre quiere poner su límite y no la escucha o se defiende. Entonces yo le digo, oye, me molesta que no hayas sacado la basura. Y es como, bueno, a mí me molesta esto otro de ti. Y lo que entonces yo sentía, pero no lo dije, aparece en ese minuto donde la otra persona gatilla la discusión. Y en vez de poder entendernos y entonces abordar lo que nos molesta a los dos, estamos compitiendo por a quién atendemos la molestia de quién atendemos. Porque ellos igual sienten, igual les molestan cosas, solo que no las dicen tanto.
y porque no estamos viendo que en el momento en el que yo le traigo una queja que ya había pasado, que no dije, desvalido totalmente la queja que me está trayendo. Exacto, y esto es muy, muy, muy habitual. No veo la queja porque ya, y ahora se convirtió en la competencia de sufrimientos, ¿no? Sí, ahora yo traigo este, tal cual, tal cual. Pero como ejemplo, ya que agarramos ahorita, por ejemplo, el rol del proveedor, ¿cómo es que, por ejemplo, los hombres pueden empezar a un poquito como definir, tomar acción, como dijimos desde el principio, tomar acción y definir una estructura nueva sin sentir que están, por ejemplo, fallando a la familia, o fallando a la pareja, o fallando a la casa, o a la cultura? Es una pregunta compleja. Mira, en lo inmediato, como a nivel de pareja, tienen mucho el mindset como de resolver problemas. Digo, cuando yo te traigo a ti una molestia, algo que me pasa, el instinto va a ser como intentar ayudarte a resolverlo y a que estés bien. Es bueno para ellos saber, en primer lugar, que la cifra dice que el 69% de los problemas en la pareja no tienen solución. Por lo tanto, la estrategia de intentar buscar solución como tu forma de validarte y ser valioso en la relación no va a funcionar. No es el estándar que resuelva los problemas. Yo pienso poder empezar a vivir en la práctica lo que es intentar un patrón distinto de relacionamiento y empezar a ver qué funciona. Por ejemplo, te trae la otra persona un problema. ¿Qué debería hacer? No intentar darle una solución. Validar lo que siente. Validar lo que siente. Es tan simple como decirle, sí, es terrible cuando pasa eso. Es una lata cuando pasa eso. Cuéntame más. O reflejar, decirle, escucho que sientes esto, escucho que te pasa esto. Y eso ya hace que la otra persona, sea hombre o mujer, en este caso normalmente son mujeres, baje un cambio y entonces el hombre se siente en un lugar más seguro para poder seguir usando ese patrón y seguir practicándolo. Es básicamente intentar una forma distinta de responder y a medida que voy usando esa forma, ver que el entorno empieza a cambiar y eso se empieza a retroalimentar. Y eso se puede aplicar también, digamos, si uno lo lleva como al ámbito del trabajo. Bueno, poner límites nunca es fácil, sobre todo en el trabajo, porque hay una dinámica de poder que es real. Pero también es cómo voy poniendo límites que sean suficientemente básicos y testeándolos, quizás límites más pequeños, quizás límites más grandes. Pero también esos límites van a ir protegiéndome y formando a mi persona dentro de este entorno laboral. Porque el entorno también aprende. Si ve que te pongo carga laboral, te pongo más y siempre aguantas y no me dices nada, te voy a seguir poniendo. Versus si hay un límite, ya sea temprano o lo pongo en algún punto, el entorno va a entender, ya, ok, cuando hacemos esto de ponerle mucha carga laboral, bueno, no funciona. Es básicamente una retroalimentación siempre, y lo que yo propongo es probar, hacer algo distinto, intentar poner un límite. Quizá un límite no tan tajante si es que no te atreves a poner un límite tan intenso para partir, pero hay que hacerlo. Si no lo haces, se pasa esta dinámica que dijimos, que llega al minuto de la explosión. Sí, y expresar más, yo creo que, como tú dices, por parte de los hombres, este ejercicio de decir, chin, qué pena, no tiene solución. O sea, porque sí, la mayoría de los problemas no tienen soluciones. Solo es cosa de escucharse y decir, ay, qué feo lo que experimentaste. Y al mismo tiempo, cómo ellos pueden empezar a atreverse a expresar también eso que duele, que incomoda, que no les gusta, que a lo mejor les está generando presión. No, tú dices el umbral es un poco más alto, pero si la puerta se abre de esa manera, ¿no? Y así viceversa, las mujeres también pueden empezar a... va para los dos, ¿no? Va para los dos. Pues no resolvemos el problema, aprendo a escuchar, y al aprender a escuchar a lo mejor y la persona también se atreve dice, estoy en un lugar seguro como para decir que me molesta que me grites
cuando dejé la toalla en el piso, o me molesta que en el caso de a lo mejor y un proveedor de familia, a lo mejor y que yo me sienta que yo estoy aquí solo, ¿no? A lo mejor y podemos trabajar los dos, o podemos a lo mejor y un 20-80 y ese tipo de cosas, pero creo que ese tipo de pedidos, como porque eso sí sería un pedido, ¿no?, a la otra persona, se hacen únicamente en un lugar seguro, ¿no? O sea, mira, no sé si es necesario el lugar seguro para decir, bueno, necesito cambiar las reglas. Obviamente es más ideal porque la gracia de ese lugar seguro es que la otra persona pueda recibirlo. Pero efectivamente hay veces en que la otra persona no puede ser la mujer también, la mujer que diga como, oye, no, tienes que proveer el 100% y siempre tienes que invitarme en toda, y yo no tolero que tú no seas este estereotipo. También puede ser. Y ahí quizá la gracia del límite es que yo no necesito que estés de acuerdo para ponerlo. Yo no necesito que tú hagas otra cosa. Yo te estoy diciendo que yo voy a poner esto y que yo voy a hacer esto. Y bueno, ahí ves tú lo que haces. Obviamente decirle a mi pareja de un día para otro, oye, voy a dejar de poner el 50% de los ingresos del hogar, ya, eso es extremadamente radical. Obviamente va a ser un quiebre gigantesco, pero sí puedes ir haciendo algo más progresivo. Decir, bueno, este mes voy a aportar este dinero, este mes voy a aportar este otro dinero. O decir, bueno, si en este plazo no logramos resolver este tema, yo voy a tomar esta otra acción. No sé, ahí uno tiene que ponerse creativo en cuáles son las acciones que están en tu poder para poder empezar a mover la relación o la dinámica que está dentro de la casa. Pero la gracia es justamente que no necesito estar en un espacio de tanta seguridad donde la otra persona me escuche. Obviamente es mejor, pero si estoy llegando a poner un límite es porque ese espacio probablemente no está tan presente, porque si no ya me habría escuchado, ya habría hecho algo. Oye, la misma persona lo presiente. Cuando está tan en contacto contigo, la misma persona lo presiente, como hay algo que no está bien, ¿no? Y ¿qué pasa? ¿No? Y surge esa comunicación. Y como tú dices, si una persona tiene esta necesidad de llegar a decir que algo le comunica, normalmente es porque a lo mejor y no se ha dado ese estado. Y me recuerda muchísimo a... muchas veces cuando llegamos con un cambio, ¿no?, dentro de la estructura, a lo mejor y también creo que es una práctica el poder comunicarnos de manera efectiva, ¿no? Porque tampoco vas a llegar a poner un límite y voy a dejar de dar el 50%, porque sí, así quién te va a escuchar. Y no me importa nada, no, obvio, no. Así que te va a escuchar. Entonces, desde tu perspectiva y desde tu experiencia, ¿tú consideras que hay como una estructura, efectiva o una estructura que se debería de diseñar como para cuando uno comunica un límite? ¿Hay ciertas condiciones que tienen que estar como para que tú puedas tomar acción? Sí, yo siempre pienso que, sobre todo en las relaciones interpersonales que son significativas, los hijos, la pareja, los papás, hay que acompañarlo de empatía y de validación. Hay que decir, mira, este es mi límite, pero yo entiendo que eso gatilla emociones en ti, de alguna forma. Yo entiendo que eso gatilla rabia, frustración. Si estoy haciendo que mi hijo deje de saltar en el sofá, que es el ejemplo que usamos antes, mi hijo se va a enojar conmigo, no va a estar encantado de que le puse un límite, va a hacer una pataleta o va a hacer algún escándalo. Y entonces ahí entra la segunda parte del límite, que es validar que hay emociones que emergen de esa frustración. Decirle, si realmente quería saltar en el sofá, ya una lata tener que parar de saltar en el sofá. Y así yo empatizo contigo, con lo que está pasando, mientras sostengo el límite. Pero en esa conexión emocional hay un alivio, hay una conexión, hay un sentido, hay una apreciación de que de que respetes ese límite. Lo mismo con mi pareja, digamos. Si yo le digo, no sé qué límite puede ser con la pareja, deja de gritarme, decirle, una cosa es decirle, me voy a ir si me sigue gritando, y decírselo con ese tono, versus decirle, no quiero tener que irme, quiero seguir conversando, yo sé que esto es importante para los dos, pero así no va a funcionar. Así que me voy a ir para cuidar la relación, y voy a volver porque realmente me interesa hablar contigo. Es totalmente distinto.
es totalmente distinto el mensaje. Entonces, esa validación que mucha gente, muchas veces las personas la evitan porque piensan que validar a alguien es como darle la razón o justificar su comportamiento, y no es así. Al final lo que estamos validando es la emoción que siente esa persona por el límite que pusimos o la situación que estamos viviendo, no la conducta. La conducta la estoy frenando, pero valido que te pasa algo y lo entiendo y estoy ahí contigo y lo veo contigo, y eso genera alivio y empatía. Y eso es muy positivo para poder poner un límite y que ese límite no termine rebotando, por decirlo de alguna forma. Y también creo que para poder hacer eso se requiere mucha madurez, ¿no? Mucha madurez del entendimiento de que lo que realmente quiero al yo tomar acción y poner este micro límite constantemente, realmente lo único que busca es una cercanía, es poder mantenerme con esta persona y poder comunicarle que así no, mejor tantito así, ¿no? Y que realmente lo que uno busca al final de cuentas con un límite es una cercanía de que el otro lo pueda ver, ¿no? De reglas de interacción para que podamos seguir interactuando precisamente, ¿no? Y muchas veces creo que cuando no se siguen las reglas de interacción, obviamente existe enojo, rabia, que es lo que hace que lleguemos desde esa perspectiva de haces esto o me voy a ir al otro, ¿no? Pero creo que ahí es constante cambio interno como para entender que el límite también es mucho, siempre, ¿no? Uno puede tener todo el trabajo interno del mundo y aún así cuando te tocan una fibra y quieres explotar y te quieres defender y quieres todo, pero siempre con el recordatorio de que se están implementando o se están poniendo en la mesa las reglas de interacción porque queremos seguir en la mesa y queremos seguir interactuando. Y si no, también está el espacio para la reparación, que es otra parte importante de las relaciones interpersonales. Es decir, bueno, estuvo mal la forma en que te lo planteé, quizás me faltó decirte esto, o acercarme a decir, yo sé que esto fue súper difícil para ti, también es difícil para mí, hablemos de eso. No es necesario, o sea, obviamente es ideal que sea inmediato, pero también está el espacio de cómo yo reparo y sigo acomodando. O sea, sí, porque un límite cambia un sistema. Le estoy diciendo a una persona que voy a dejar de cumplir una expectativa que tiene sobre mí. Y eso gatilla cosas, es real. Entonces, es bueno hacer esta primera premisa, decir, bueno, me afecta, lamento, yo sé que te afecta, estoy contigo, pero luego si sigue afectando la relación, es bueno seguir haciendo esos chequeos posteriores, seguir reafirmando después de ese límite, para ayudarle a la otra persona a sostenerlo también. Si el yo reconozco, después de mucho tiempo, creo que puede ser un gran alivio, ¿no? Que tú dices, a lo mejor y esta reparación surge de, pues sí hay amor, pero a lo mejor y no hubo mucha habilidad de manejar algo, sostener un límite, sostener una dinámica, que a lo mejor y en algún momento le falló a una persona, a una parte, no tuvo las necesidades cubiertas dentro de una dinámica, pero que existe esta parte muy importante y que me parece sensacional que lo mencionas, de reparación, porque al final creo que el errar y el cometer errores creo que es totalmente humano y que muchas veces no nos damos cuenta, y que es importante que exista este momento de reparación y que no es tan sencillo, o sea, no es como, bueno, ya perdón, no, es con conducta, es con un cambio de conducta y como tú dices, con este microchequeo a lo largo de después de implementar ese límite para que el otro también lo pueda sostener, ¿no? De qué le está pasando al otro cuando yo me niego o ya no estoy de acuerdo con una situación. Uh-huh. Sí, y otra situación que puede pasar es, por ejemplo, que mi límite, no sé, te estoy diciendo, por ejemplo, yo soy una persona muy tradicional, como que no tolero, por ejemplo, que tú flirtees con otras personas, que coquetees con otras personas, y ese es mi límite. Entonces, si te veo coquetear, voy a hacer esto. Luego la otra persona puede tener otro límite que choque con ese, digamos. Los límites son como, ¿qué tan lejos yo lo pongo? Puede o no chocar con el tuyo, y quizás yo te voy a decir, oye, mira, ¿sabes qué? No me hace sentido que yo no pueda flirtear con otras personas, siento que estamos en una relación, yo no te estoy engañando, no pasa nada, pero yo necesito tener este nivel de libertad personal porque no estoy dispuesta a transarlo. Estoy dando un ejemplo. Y ahí en ese choque de bordes, de límites,
ahí es cuando también hay un espacio para una negociación. Que también es un caso que puede suceder, que dificulta, digamos, el tener que sostener tus límites y tener que eventualmente flexibilizarlos o no, según el espacio según la importancia de la relación. En ese ejemplo, por ejemplo, una negociación, ¿cómo podría ser? Más allá de una falta de incompatibilidad, ¿no? Como tú dices, a lo mejor una persona necesita, tiene por naturaleza carismática, ¿no? Y es una persona altamente carismática que siempre se ha rodeado de muchas personas y que el flirteo o si el coqueteo no sea necesariamente un coqueteo, sino que es parte de la personalidad de una persona, ¿no? Y que la otra persona lo siente como un ataque personal. Un ataque personal. Ahí, ¿cómo podría ser una negociación entre esas dos partes? Ahí depende de los términos que pongan cada uno y lo que estén dispuestos a ceder o no. O por ejemplo, si hay una persona, si es una relación temprana, si están saliendo, puede ser que quien tenga, digamos, la mayor disposición quien tenga menos disposición a sacrificar ese límite, probablemente va a ser que la otra persona ceda si quiere seguir en la relación. Si yo te digo, ¿sabes qué? En realidad a mí no me interesa estar en una relación donde me vas a estar controlando, me vas a estar viendo el teléfono. O sea, probablemente la otra persona va a tener más que ceder, porque ahí se junta con el tema de la dinámica de poder y la persona que está más dispuesta a sacrificar la relación, en ese minuto tiene más poder. Pero obviamente es distinto el caso si estamos hablando de una pareja que lleva 20 años juntos. Como es otra situación, quizás van a llegar a otra negociación, quizás van a llegar a... quizás no lleguen a una negociación y lo que sea que pasa es que cada un mes discuten sobre el tema y se validan entre sí y bueno, se vuelven a encontrar en eso. No es como que de repente las cosas tengan una sola solución y con eso listo seguimos y 20 años de la misma forma. No, hay veces que hay problemas, como decíamos, que no tienen solución, que tenemos que aprender como a lidiar con ellos más que a resolverlos. Acomodarnos y como a responder, y me fascinó eso. A lo mejor y en 20 años seguimos hablando de lo mismo y nos encontramos ahí, ¿no? Sí, me parece muy padre y lindo, pero específicamente, por ejemplo, cuando una persona empieza a decir, mira, ya no estoy tan cómodo con esto, esto va a cambiar. Inevitablemente creo que hay algo que, si se habla de la primera vez que haces algo, obviamente tiene a lo mejor y cierta repercusión de, ay no, lo tengo que ir a cuidar y lo tengo que ir a proteger y le dije que no, ay, ¿cómo le dije que no? Y surge esta ansiedad y esta culpa por decir, es que era algo que yo hacía antes, ¿no? También algo de lo que te responsabilizabas, algo que ya estás aprendiendo que no, y por primera vez dices, mira, esto la verdad es que no me toca a mí, pero siento una inmensa culpa que me hace querer regresar a decir, no, sí me toca. ¿Qué hacen las personas cuando de repente empiezan a experimentar altos grados de ansiedad o culpa al por primera vez decir, ya no me gustó esto? Sí, creo que es una excelente pregunta y pienso que es como lo mismo que sirve pensar primero que las emociones que sientes son válidas y no son necesariamente negativas, como que la primera estrategia es decir, ay, no quiero sentir culpa, no quiero sentirme mal por haber hecho esto. Es probable que eso le dé más poder a la emoción. Entonces, partir por no negarla, digamos, ver que está ahí, ver qué es lo que me quiere decir esta emoción de culpa. Bueno, la culpa te invita a reparar, la pena también. Son emociones que buscan sostener, cuidar. Y eso, la analogía que me gusta hacer a mí cuando uno tiene ese tipo de emociones dentro y que de alguna forma tú sabes que si las escuchas y te dejas guiar por esas emociones, puede ser que termines como retrocediendo en tu avance, es pensar que es como un niño dentro tuyo. Y tienes que tratarlo como un niño. Y es hacer lo mismo que cuando validas a alguien cuando pones un límite. Es como decir, mira, yo entiendo que te sientes así, yo entiendo que te sientes muy culpable. Y tienes todas las razones para sentirte culpable, normal que esté pasando, porque te importa mucho esta relación y no quieres perderla. Pero vamos a sostener igual el límite, porque esa es la forma en que lo vamos a cuidar. Y hablarte así, sostenerte a ti mismo y pensar que esas emociones en ti son como personas pequeñas que necesitan que tú las regules. Y de nuevo, tú tener suficiente como madurez y capacidad para poder hacer esa distinción. No dejar que te invadan y te coman y decir como yo soy estas emociones, tengo que cambiar esto para callarlas. No, escúchalas, atiéndelas y sosténlas. Sí,
Es como ser un papá o una mamá o un niño en ese momento, decir, pues, es totalmente válido, como en el sofá, el ejemplo del sofá que pusimos. Obviamente el niño se va a sentir súper triste porque se la estaba pasando bomba. Y dices, no, bájate de ahí. Obviamente es, no, yo sé que ella quería seguir brincando, sé que querías a lo mejor y seguir proviendo, sé que querías seguir haciendo eso, pero ya no estás cómodo también del otro lado con eso, o te tienes que ir a dormir porque mañana no vas a rendir en la escuela, ¿no? Que es como esta comparación, que es algo bueno para ti, ¿no? Al final de cuentas, esto es algo bueno para ti, y sostenerlo desde ese lugar. Y creo que para las personas también, yo me incluyo, ¿cómo se puede desde tu experiencia esta necesidad de cuidar al otro, ¿no? Hay mucha gente que tiene una necesidad enorme también de cuidar al otro. Puede que sea por naturaleza, puede que sea por huella de abandono, que quieres que no te dejen y que te quieres acomodar, pero también puede que eso evolucione a un punto en el que, bueno, ya viste tu huella de abandono, ya viste que está ahí, y sin embargo tienes una naturaleza empática, compasiva, cuidadosa, que quieres cuidar y quieres también dar servicio a los demás. ¿Cómo es que puedes, a lo mejor y desde tu experiencia, reivindicar querer cuidar a los demás sin descuidarte a ti mismo? Hay una distinción que hace Arthur Brooks, que es un investigador y profesor me parece, no sé si en Harvard o en Stanford, que es un profesor de felicidad experto a nivel mundial, que dice la diferencia entre la empatía y la compasión. Y la empatía es cuando, claro, empatizamos con la otra persona y nos ponemos en su lugar y queremos aliviar su dolor y tomamos acciones para aliviar la inmediatez de su dolor. Versus la compasión, que es como, yo entiendo que si yo de alguna forma busco aliviar lo inmediato del dolor de esta persona, no le voy a estar haciendo un favor, no le voy a estar ayudando, no voy a estar potenciando su autonomía y su capacidad para estar bien. No va a ser bueno en el largo plazo. Entonces, de repente, este como excesivo foco en la empatía y, ay, quiero aliviarte, y como sostente pensando en que no estás ayudándole realmente, lo estás volviendo dependiente de ti, lo estás volviendo dependiente de una solución, o estás siendo indulgente con la otra persona, si estás desde esa posición como excesivamente como complaciente. No es sostenible. No le ayuda a la otra persona a estar mejor en su vida. Versus la compasión y permitirle, bueno, quizás si mi hijo tuvo una situación difícil y yo voy y le trato de arreglar el problema, que sería empatía, no le voy a estar ayudando a él a tener las herramientas para lidiar con el problema, aprender de la experiencia y poder manejar mejor la próxima situación que le ocurra similar. Y en la compasión no quiere decir que yo no haga nada, quiere decir que yo también estoy ahí, estoy contigo, te valido, entiendo tus emociones, solo que no voy a resolver el problema por ti. Te voy a estar acompañando. Y quizás te voy a orientar, pero sé que no lo puedo arreglar por ti. Sé que no puedo cambiar esto por ti, porque eso no es hacerte un favor. No es ayudarte. Y hay que hacer un poco esa diferencia, yo pienso, para poder tener más fuerza para sostener esos límites. Sí, me parece, porque muchas veces queremos que al mitigarle el sufrimiento al otro, lo estamos ayudando. Y realmente lo que estamos haciendo es que dependa de nosotros cada vez que llega el sufrimiento y le toca la puerta. Entonces va a correr y va a decir otra vez, resuélvemelo, ¿no? Y creo que sí, esa distinción que haces de poder ser buenos padres, buenos amigos, buenas parejas, requiere también de un acompañamiento, de decir yo te acompaño, pero no vivo por ti. Claro, exactamente. Me parece una conversación súper interesante, me fascinó. Me gustaría que le contaras a la gente que está escuchando el episodio en dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir, cómo están en contacto con el material que tú creas y produces. Súper. Bueno, como les contaba, yo soy psicóloga, atiendo a personas y a parejas. Mi especialidad es la relacional. Y atiendo en mi consulta online, que pueden encontrar en mi Instagram, @ps.catalinaflano. Muchísimas gracias por estar aquí, por regalarnos tantito de tu tiempo, y estoy segura que vamos a mantenernos en contacto. Espero que hayas disfrutado de esta conversación y que te haya llevado algo de valor. Si ese fue el caso,
y tú también consideras que alguien más podría obtener algo de valor del episodio, nos ayudarías muchísimo copiando el enlace abajo de este episodio y reenviándolo a tus familiares, a tus amigos o a algún grupo cercano para que nosotros también aquí en el lugar correcto nos sintamos motivados y podamos seguir haciendo lo que hacemos para seguir compartiendo recursos gratuitos. Te mando un abrazo allá en casita, en tu proceso y en donde sea que te encuentres, y nos vemos el próximo domingo.